Bueno, el origen de Zamora está cimentado sobre una base de fundamento y emplazamiento en y con el Duero en torno al mundo romano y fundamentalmente al mundo visigodo. De aquí la tradición y la trascendencia de la traslación del cuerpo de San Ildefonso. Pero sobre todo Zamora va a ser su leyenda dorada en torno al siglo X, que es el siglo de la repoblación del Duero y de la línea defensiva del Duero que marca un antes y un después en la Reconquista. Zamora se convierte en plaza blindada, en plaza fuerte, en fortaleza. Justamente eso es lo que explica, en primer lugar, el emplazamiento que tenemos de un castillo defensivo que significa nada menos que la defensa de una ciudad en la línea contra Portugal por una parte y contra el mundo moro, contra el mundo morisco, y que tiene nada menos que tres fases de división: la fortaleza que da la propia muralla, la fortaleza que da el castillo y la fortaleza que da la torre del homenaje. También la propia catedral tiene un sentido claramente de fortaleza. La torre de San Salvador no es solo el adecuamiento a la sociedad religiosa, sino a la sociedad defensiva. Y en este sentido, el románico horizontal, claramente fortaleza monacal y guerrero, es lo que va a definir a Zamora. Pero también yo quisiera indicar que muchas veces, cuando hablamos del románico, no hay que olvidar que Zamora es sin duda la ciudad que en España tiene más monumentos románicos de base, iniciados entre el siglo XI, principios y finales del siglo XII. Zamora, repito, luego se reconstruye y se constituye a lo largo del gótico, sobre todo del primitivo gótico, y tiene una etapa que es el siglo XII-XIII, donde es una de las ciudades clave, ciudad-palacio, ciudad-residencia de reyes, ciudad, sin duda ninguna, atractiva de burguesías, de francos, todavía nos lo recuerda la calle Mayor. Y después, en la etapa de los reyes católicos, en el siglo XV, y sencillamente como definición de la unión hacia Portugal, Zamora mantiene un emporio y una riqueza que nos permite el establecimiento de una industria artesanal lanera y una serie de palacios que la nobleza zamorana y la burguesía creciente y rica le van dando un sentido, sin duda, de recogimiento y al mismo tiempo de ciudad abierta. Posteriormente, también Zamora, en el siglo XVIII, como consecuencia de la reestructuración de fortalezas y de defensa que va a hacer los Borbones, concretamente Felipe V, vuelve el castillo que aquí tenemos, vuelve la plaza de Zamora a ser capitanía militar del reino de Castilla la Vieja, en aras a la defensa que Zamora significa. De alguna forma, siempre se ha considerado que ciudad numantina, de defensa, fortaleza y sin duda ninguna patrimonio guerrero y belicoso, ha sido uno de los lugares, de los enclaves, yo me atrevería a decir fundamentales, porque el control de los ríos, el control del Ebro y el control del Duero son sin duda los ejes simétricos de la estrategia militar. Claro, Zamora, hombre, hay mucho también de leyenda, porque cuando en Zamora se levanta el mito legendario del cerco, la copia es Troya. Hay mucho de Troya en el cerco legendario de Zamora, pero ya sabemos que los romances tienen fondo histórico, y concretamente realidad histórica. Sí tiene tres recintos, pero yo me atrevería a decir que los recintos son el primer recinto murado que llega hasta la Plaza Mayor, el segundo recinto murado que llega a Santa Clara, las puertas de Santa Ana, de Santa Clara, de San Torcuato, de San Pablo, y luego lo que se llama el fuero de Zamora de la ciudad baja, de los barrios bajos, y ahí hay un tercer centro. Pero si queremos, Zamora tiene como tres posicionamientos, como tres establecimientos. Uno primero, la propia ciudad, que impactaba al adversario, sobre todo hasta que no se descubren las técnicas modernas en el siglo XIX. Es una ciudad de impacto. Pero además, la primera fortaleza de Zamora venía auspiciada por una leyenda que la hacía partícipe de Numancia, de Troya y de ciudad sitiada. Y en tercer lugar, el propio castillo. El castillo tiene un foso que podemos observar con un río que sin duda la defendía, y por otra parte, no hay que olvidar que dentro del propio castillo estaba la torre del homenaje. Pero además ese complemento defensivo de Zamora tenía un atributo clave que era el puente sobre el Duero.
El puente sobre el Duero no es un lugar, Puente Viejo, con sus 5 primeras torres, luego en el 18 convertidas a 2 solamente, el puente era también un lugar defensivo, básico, estratégico en la ciudad. Estaba almenado, tenía torres, fortaleza, y estaba también situado para que el paso del río fuera realmente dificultoso, en un lugar que, como sabemos, es sin duda el más generoso que los ríos españoles pueden demostrarnos en su paso por el Duero, en el Puente de Piedra. El Duero, en el Puente de Piedra, parece que quiere desembocar a la mar. Realmente se hace un río extensivo, es un río grandioso, y ahí la necesidad de ese puente defensivo, que repito, había un alcaide que defendía el puente y que tenía toda una mesnada de guerreros defensivos, y el paso del puente realmente era dificultosísimo. Bueno, yo siempre he dicho que sin duda es difícil encontrar una nómina tan amplia, tan variada, pero yo creo que definir y concretar en el románico solo no seríamos objetivos ni veraces, porque realmente Zamora tiene un basamento románico, pero luego los diversos estilos, como el protogótico, como el gótico florido, como el propio Renacimiento, el barroco, nos van dejando pinceladas importantes para que el viejo estilo, el odre viejo, se vaya renovando con las aportaciones de los estilos nuevos. Pero sin duda, no creo que exista hoy en España una ciudad que pueda musear y custodiar un patrimonio románico, protogótico, más importante, más numeroso, más variado, más completo que el que tiene Zamora. Es un episodio internacional. Es decir, el cerco de Zamora, precisamente en el siglo XII, cuando se dé a conocer y se proyecte y se novelice y se haga literatura y de alguna manera también tópico legendario, se va a extender a Francia, Inglaterra y a los países de la Europa cristiana, y sin duda luego va a tener a lo largo del Renacimiento una enorme importancia con los literatos que escriben sobre el cerco. Si le añadimos que la Academia de la Historia en el siglo XIX presenta un concurso de romances, de obras literarias que hablen del cerco de Zamora, notaremos cómo Zamora es internacionalmente conocida por su cerco. Es difícil que nadie recuerde una esencia tan importante como esta. Y luego el propio debate de si en el cerco el que viene a defender es realmente un traidor, que es Bellido, o no. La literatura castellana lo llamará traidor. Sin embargo, la literatura de entonces, es decir, las crónicas históricas de entonces, lo consideran sencillamente un miembro de lo que yo he llamado el sindicato de agraviados contra el propio rey Sancho II, que se había convertido en tirano. Y el padre Mariana y San Isidoro habían demostrado que al tirano, es decir, aquel que no cumple la voluntad de su padre o la voluntad divina, que era el reparto que su padre había hecho, es reo de muerte. Y por tanto, su muerte está justificada por la propia Biblia y por los propios libros sagrados. Y lo que los castellanos llaman traidor, nosotros tendríamos que considerarlo libertador. Sin duda, la etapa de los reyes católicos es una etapa importante en general para la corona de Castilla, no quiero decir reino sino corona, pero ahí está siempre, yo diría, los testimonios documentales y sobre todo monumentales que nos recuerdan esta etapa gloriosa zamorana. ¿Por qué? Porque los reyes católicos pretenden la unidad peninsular y en este sentido Zamora se convierte en eje básico del desarrollo hacia el Atlántico, del desarrollo hacia Oporto, del desarrollo hacia Portugal. Y por eso se establece aquí una industria textil lanera que va a tener un enorme desarrollo junto con Segovia y Ávila y que, desgraciadamente, debido al freno de la Mesta y a la política internacional de los Austrias después
donde necesitaban soldados y no artesanos y no labradores, pues Zamora queda reducida ya a un enclave exclusivamente militar. Pero repito, ahí están los testimonios documentales y arqueológicos, el Palacio de los Momos, el Palacio Buenrostro, el propio ayuntamiento de la ciudad, prácticamente los arcos que se realizan para completar la Plaza Mayor. Todo esto le da un sentido urbanita a la ciudad de Zamora y no olvidemos, consigue de los Reyes Católicos ser el sexto ayuntamiento donde los reyes permiten que el consistorio no se celebre abierto sino cerrado. Y no hay que olvidar que es la época en que se establecen estudios universitarios en Zamora y al mismo tiempo la imprenta. Todo ello es nada menos que la quinta ciudad donde se establece la imprenta en España. Todo esto demuestra la importancia, la cultura, el fermento y yo me atrevería a decir la vida, el bullicio, sin duda ninguna, que tiene esta ciudad. Por eso los acontecimientos de la época de los Reyes Católicos se celebran aquí. No hay que olvidar que la unidad en el eje Aragón-Castilla es consecuencia de la batalla de Toro. No hay que olvidar. Y no hay que olvidar que la batalla de Toro pudo ser ganada gracias a la estrategia del puente de Zamora, donde el alcaide de Zamora entregó y permitió al rey Fernando que por la espalda pudiera derrotar en pelea Gonzalo al rey Alfonso V de Portugal. Esto es un dato fundamental, los reyes no lo van a olvidar nunca, y ahí está en el emblema, en la enseña de Zamora, la banda verde que recuerda la lealtad con que Zamora trató a los Reyes Católicos. Un papel muy importante. No hay que olvidar que Zamora, al ser en 1822 y posteriormente en 1833 considerada capital de provincia, Zamora va a centrar todos los servicios de la centralización liberal. En este sentido, los servicios de educación, los servicios de orden, los servicios de hacienda. Y a partir de ahí, Zamora cambia de escala. Se convierte en una capital fundamentalmente, primero, burocrática, administrativa, militar también, porque mantiene hasta fines del siglo XIX su capitanía sobre el reino de Castilla la Vieja y además, y al mismo tiempo, todos los servicios que Zamora iba a tener en el campo educacional, en el campo sanitario, que sin duda la convierten en una ciudad urbana que le va a dar luego una escala nueva, una escala distinta, con el modernismo del arte, de la burguesía, de esa burguesía harinera que está fomentando en la tierra del pan, en la tierra de Campos, en la tierra del vino, un enriquecimiento agropecuario que sin duda se traduce en la ciudad. La ciudad cambia de escala, la ciudad cambia de signo, la ciudad cambia de imagen, la ciudad cambia de textura y la ciudad sencillamente se convierte en una ciudad capitalina, en una ciudad provinciana, cuyos servicios, desgraciadamente, yo creo que han ido decayendo como consecuencia del establecimiento del régimen autonómico, donde la capital ha perdido los viejos servicios anteriores. Pero repito, eso unido a la militarización. No hay que olvidar que Zamora tuvo nada menos que 3 y hasta 4 cuarteles durante el siglo XIX y fue considerada dentro de Castilla y León, dentro de lo que era entonces la Corona de Castilla, uno de los lugares, uno de los enclaves básicos y defensivos, de aquí el establecimiento de 3 regimientos en Zamora.